Vamos a orar. Padre, qué bueno que hoy culminamos un ciclo de reunión en el 2025. Gracias por todas las bendiciones, el cuidado, protección que tú has tenido en tu iglesia durante todo este año, Señor. Gracias aún por lo que sabemos que tú vas a continuar haciendo en y a través de nuestras vidas. Venimos delante de tu presencia y queremos poner este tiempo delante de ti, Padre, con la esperanza, con la convicción de que tú nos vas a hablar. Señor, que las palabras que vamos a estar leyendo van a traer edificación en la vida de cada uno de nosotros, como tú así lo prometes en tu santa palabra. Gracias por Cristo Jesús, por su muerte, por su vida, por todo lo que hizo y padeció por nosotros en la cruz del Calvario. Bendice este tiempo, Padre amado, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy, nuestra última reunión del año 2025, como Guillermo le estaba comunicando. Vamos a continuar también hoy con nuestra serie que empezamos sobre qué es realmente la Navidad. Y hoy vamos a la parte número 3. Si me acompañan, por favor, a Lucas, capítulo 2, donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 25. La semana pasada o el domingo pasado nos quedamos en el versículo 24. Y estábamos viendo cuál es la verdadera razón de la Navidad. Y decíamos que la Navidad significa nacimiento del Hijo de Dios. Dios se hizo carne a través de Cristo y hace unos 2000 años vino y vivió en medio de nosotros. Vamos a ver al versículo 25. ¿Están conmigo? Amén. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Versículo 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que sucedía, lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba el niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Bien, estamos
viendo los acontecimientos o algunos de los acontecimientos que se llevaron a cabo durante el nacimiento del niño Dios, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En esta lectura, en esta narración, ahora Lucas resalta la presencia de dos personajes que estuvieron muy cercanos en el nacimiento, en lo que fue el nacimiento del niño Dios. Y son la persona de Simeón y Ana, que son dos ancianos presentados como modelos de fe, de esperanza, que ellos esperaban en la llegada al templo del Mesías. Ahora bien, en el versículo 25 nos da una información ahí. Si podemos regresar por favor al versículo 25. Dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, miren las características de este hombre. Y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón tenía varias características muy especiales, muy específicas que Dios buscaba. Y Dios aún sigue buscando en la vida de cada uno de nosotros. Pero dice aquí que era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Hemos venido diciendo que para poder entender un poco más lo que pasó en el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es preciso que de alguna manera tratemos de regresar o ubicarnos en cómo era la época, la costumbre y lo que se estaba pasando en esos días. Porque si lo comparamos con el día de hoy, o con lo que está pasando, con lo que tenemos en el día de hoy, quizás se nos dificulte un poco más poder entender lo que estaba pasando. Sin embargo, aquí habla de la consolación de Israel. En ese tiempo, Israel esperaba de alguna manera en la promesa del Mesías, de ese Salvador que venía, que Dios había prometido. Ahora, ahí dice que Simeón esperaba la consolación de Israel. ¿Qué es la consolación de Israel? Vamos a tratar de, aunque sea de una manera lo más resumida posible, aclarar o hablar un poco de lo que es la consolación de Israel. ¿Qué era lo que esperaba Simeón? Simeón estaba en el templo esperando esa consolación. ¿Qué significaba? Fíjense, en ese momento Israel vivía bajo una opresión extrema, extranjera. Recuérdense también, regresando a la historia, que no fue hasta el año 1948 cuando Israel volvió a ser una nación, gracias, una nación. O sea, de alguna manera Israel estaba disperso. Nosotros podemos decir que somos una nación porque gracias a Dios, aunque quizás no sea lo mejor, pero una organización hasta cierto punto organizada, tiene su presidente, tiene su territorio delimitado, tiene ciudades, tiene gobernadores, síndicos, etcétera, etcétera. Israel no tenía nada de eso. Israel estaba revuelto, para llamarlo así, las personas estaban dispersas y hasta cierto punto ellos esperaban ese Mesías, esa persona que habría de venir y lo iba a reunir y que lo iba a gobernar, que iba a reinar, iba a decir, yo soy su rey, obedézcanme a mí, esta es nuestra ciudad, este es nuestro país. En ese momento no existía. Entonces, en el fondo, Israel tenía la esperanza de que iba a ser consolado, de que iba a salir, ¿verdad?, de la opresión extranjera. Israel estaba gobernado no propiamente por ellos, otras naciones lo controlaban a ellos, y Dios le había puesto en el corazón de Simeón que en algún momento ese Mesías iba a venir a consolar, iba a venir a redimir, iba a venir a salvar al pueblo que Dios había escogido para que sea su pueblo, a través del cual Dios se diera a conocer. Entonces, Dios le había dicho, le había prometido a Simeón que él no iba a morir hasta que no viera la consolación de Israel o hasta que no viera el nacimiento de ese rey que habría de venir. Entonces, Israel vivía, como decía, en una oposición extranjera bien profunda y también en una crisis espiritual. La consolación, el verbo consolar, del cual se tradujo este al español, es la palabra paraklesis en griego.
Paraclesis literalmente quiere decir o implicaba o implica lo que la consolación implicaba el alivio del dolor y el cumplimiento de las promesas de Dios de redimir al pueblo. O sea, el Paraclesis, ellos esperaban la consolación. Dios le había prometido, ¿verdad?, que de alguna manera les iba a sacar de la situación en la cual ellos se encontraban. Este punto es sumamente importante en la historia del nacimiento de Jesús. Les voy a decir por qué es importante. Porque ha sido un punto de mucha controversia. Mayormente nosotros creemos, los cristianos, que Cristo nació tal cual nos narra Lucas y los otros evangelios, ¿verdad? Creemos eso, pero sin embargo, el público que estamos viendo ahí, el escenario donde se da esto, no eran gentiles, eran judíos. Y hay algo con los judíos, o aclaro, con la gran mayoría de los judíos, que muchos de ellos todavía esperan la primera venida de Cristo. O sea, el pueblo judío fue el pueblo que Dios escogió para darse a conocer a través de otras las naciones, pero de alguna manera ellos se quedaron en el camino. Se quedaron en el camino. Por ejemplo, si nosotros paralelamente pudiéramos pensar en el Evangelio según San Mateo, Mateo le escribe específicamente a los judíos. En el capítulo 2, cuando cuenta de algunos acontecimientos relacionados con el nacimiento de Cristo, Mateo nos cuenta que el rey que estaba en turno en Judá era Herodes. Herodes, si ustedes recuerdan la historia. O sea, hago está aclarando para que podamos entender la importancia que tiene esto que Dios le había revelado a Simeón, de que de alguna manera Dios iba a enviar el Mesías para consolar, para liberar, para traer libertad a Israel, que estaba bajo oposición extranjera. Eran personas extranjeras que estaban controlando básicamente la nación. Entonces, en esos días, paralelamente, Mateo capítulo 2, podemos entender también, podemos ver que unos magos llegan a Judá. Ellos llegan allá. Cuando llegan allá, preguntan que dónde está el niño, el Hijo de Dios que ha nacido, porque ellos habían visto su estrella en Belén. Pero el gobernador de Judea era Herodes. O sea, quien controlaba era Herodes. Cuando Herodes se entera de eso, Herodes manda a buscar los sacerdotes, los escribas y demás personas de eminencia en ese momento para indagar diligentemente que si esa información era verdad. Cuando ellos le corroboran que la información de los magos era verídica, que había nacido el Salvador, el rey, como los magos dicen, hemos venido a adorar al rey. Imagínate, cuando Herodes, que era el rey de turno, escucha eso, aún como judío, él malinterpretó. Herodes se ve amenazado, ve que su reinado es amenazado. Él es el rey de Israel y dice, bueno, ha nacido el rey de Israel. Pero Jesús no vino en un reinado terrenal. El reinado de Jesús era espiritual. Y de alguna manera malinterpretaron eso. Entonces, esto ha traído mucha controversia, ¿verdad?, con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente le dijeron los sacerdotes, los escribas y demás personas que Herodes llamó para que le informaran, le corroboraran si era verdad la información que los magos habían traído. Dijeron, sí es así, porque la palabra lo dice así. Entonces Herodes lo que trata, llama en secreto a los magos y trata de engañarlo y le dice, miren, yo quiero que ustedes vayan diligentemente e investiguen dónde que está la fecha y el lugar donde está el rey que ha nacido, porque yo lo quiero adorar. Sin embargo, Herodes estaba tratando de engañar a los magos, y los magos, acuérdense que la palabra de los reyes era palabra. O sea, cuando un rey da una palabra, había que cumplirse. Los magos arrancan y se van para allá. Cuando están allá, ven el niño, lo reconocen que es Dios, lo adoran, etcétera, etcétera. Y los demás detalles, quizás ustedes lo recuerdan. Pero bueno, cuando los magos están allá, en sueño, Dios le dice, no regresen a Judea, váyanse por otro lugar, porque Herodes lo que quiere matar al niño. Esa misma noche, Dios en sueño le dice a José, levántate, agarra a tu mujer al niño y vete a Egipto, hasta los que te quieren
porque Herodes va a querer matar al niño, vete para allá hasta que lo que te quieren matar, yo lo quite, tratando de resumir. Herodes se encuentra traicionado por los magos y mandó a matar a todos los niños entre edad de 0 a 2 años. Ustedes saben la historia. Ahora, todo eso fueron acontecimientos que estuvieron relacionados con el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué aclarar esto? ¿Por qué recordar esto? Porque todavía hasta el día de hoy, ese nacimiento, muchos judíos no lo rechazan. Sin embargo, Dios le había dicho a este señor llamado Simeón que él no se iba a morir antes que él viera el Salvador del mundo, el Mesías, el que iba a liberar a Israel, el Redentor. Entonces eso es lo que está relacionado con la consolación. Jesús viene a consolar, pero viene no solamente a consolar, viene a hacer controversia también. Jesús viene a ser un tema de controversia hasta el día de hoy, lo ha seguido, lo es, lo será y va a seguir siendo. Entonces, Dios le promete a Simeón, bajo el Espíritu Santo, que se le había revelado, que él no moriría sin ver al Cristo o al Señor. Ponme el versículo el 26, por favor. Dice aquí, ahí nos habla más con detalle, dice que le había sido revelado, o sea, Dios le había revelado por el Espíritu Santo a Simeón que él no vería la muerte antes que viese al ungido de Dios. Eso en otras palabras, y Simeón, tú no te vas a morir sin ver el Salvador del mundo. O sea, esto corrobora. El capítulo 2 de Lucas, ¿de quién está hablando? ¿De qué nos habla el capítulo 2 de Lucas? ¿De qué? Del nacimiento de Jesucristo. ¿Verdad que sí? O sea, todo lo que está hablando aquí es relacionado con el nacimiento de Jesucristo, la historia de lo que pasó cuando Cristo nació y algunos días después. Entonces, aquí nos recuerda, dice que Dios le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y está hablando Lucas ¿de quién? ¿De quién está hablando Lucas? De el nacimiento de Jesús. Lo que le quiero decir es que realmente el ungido de Dios es el niño que acaba de nacer, que a estas alturas tiene 40 días. A estas alturas tiene 40 días. O sea, es la importancia de lo que se le comunicó a Simeón, ¿verdad? Simeón fue el primero que públicamente reconoció que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que habría de venir. Amén. Vamos a pasar al otro versículo, por favor, al 27. Y movido por el Espíritu, o sea, Simeón vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo, o sea, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despida a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Qué le estaba diciendo Simeón ahí a Dios? ¿Qué le estaba diciendo Simeón a Dios ahí? Ya había visto al niño. Ajá. Ya podía morir. Exacto. Como la promesa que me diste de que yo no moriría sin ver al Mesías, ya llévame ya. Dice Dios, tú me prometiste que yo no iba a morir antes de ver al Mesías, antes de ver al Hijo de Dios, antes de ver el Señor Salvador, antes de ver el Salvador de Israel, antes de ver el Salvador del mundo nacer, yo no iba a morir. Señor, ya tú me puedes llevar. ¿Por qué? Porque ya lo vi. ¿Están viendo la importancia de lo que se le comunicó? Ya lo vi, Señor, ya me puedo morir. Ya yo lo vi, ya me puede llevar, Señor. Míralo aquí donde lo tengo. Dice, despide a tu siervo en paz. Señor, ya me puedo ir en paz. Porque la promesa que me diste, que tú no ibas a dejar abandonado a Jerusalén, a Israel, que tú no ibas a dejar el mundo abandonado. Mírala aquí. ¿Quién tenía él ahí en los brazos? En el templo. Al Salvador, a Jesús. O sea, ustedes ven, esto es importante en la historia, porque esto nos afianza nuestra fe de que realmente Cristo ya vino. Cristo es el Mesías, el que habría de venir, aquel que todo el Antiguo Testamento apuntaba y que toda la Biblia apunta
la Biblia es el centro, perdón, Jesús es el centro de toda la Biblia. Porque han visto mis ojos tu salvación. Sigue Simeón. Dios, tú me puedes llevar al cielo porque mis ojos han visto tu salvación. Recuérdense que él está en el templo, él tiene el niño, ¿verdad? Diciendo, Dios, ya tú me puedes llevar. Ya yo he visto tu salvación. Yo tengo aquí el Salvador, el que tú prometiste, que me dijiste, míralo ahí. Ya me puedo ir contigo. Amén. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. O sea, Jesús con su encarnación no solamente venía a salvar a los judíos. Dice luz para revelación de ¿quién? De los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño, de que José y María estaban, wow, los que escuchaban lo maravillaban, se quedaban pensando, wow, de todo lo que se decía de ese niño, que aún solamente tenía 40 días y mira ya cómo se estaba manifestando lo que él habría de ser. Y José y su madre estaban maravillados. Ok, ya se lo oímos. El próximo, por favor. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada, estoy hablando con María, Simeón sigue hablando, dice, y una espada traspasará tu misma alma. María, años después, 33 años después, iba ¿cómo se dice?, a experimentar el carne propia, la profecía o lo que Simeón le estaba profetizando ahí. Cuando dice que una espada traspasará tu misma alma. María, con la muerte y con los sufrimientos, el Vía Crucis y todos los acontecimientos que estuvieron relacionados con las últimas horas de Cristo en la tierra, ella sentía que era traspasada. Lo más probable que Dios le trajera a María las palabras de Simeón que hace 33 años le había dicho. O sea, cuando Cristo es crucificado, lo más probable es que María recordó esto cuando estaba con los dolores, esta declaración, esta profecía que Simeón le dijo. Dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Si seguimos con la historia, dice que estaba también allí Ana, otro personaje, aparece ahora otro personaje, Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Parece que a los 7 años de Ana haberse casado, su marido murió, y vamos a ver lo que seguimos. Dice que Ana era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Ana no se contuvo, Ana comenzó, ¿verdad? Cuando ve lo que ya como la profecía, la promesa que Dios le había hecho a Simeón, cómo se llevó a cabo, cómo Ana pudo reconocer también a El Salvador. Estas personas propiamente judías pudieron entender que ese era Cristo que estaba ahí naciendo. Ahora vamos a hablar de algunas cosas de esas, ahí las resumiendo. Vamos a ver un poquito más de Simeón. Simeón es descrito como un hombre justo y piadoso, lleno de fe y del Espíritu Santo. Oigan qué cualidades Dios buscó en la primera persona que públicamente Dios quería
que diera a conocer su hijo. Simeón fue el primero que reconoció, o sea, según los datos bíblicos, el primero que reconoció a Cristo, el Mesías que habría de venir públicamente en el templo fue Simeón. Pero miren la característica que tenía ese personaje, que era un hombre justo y piadoso, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. También podemos, en el versículo 25, nos habla de esa característica de Simeón. Ustedes que estaban llevando sus notas, el 25 nos dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, o sea, estaba esperando la consolación de Israel. Entonces, también en los versículos 34 a 35 podemos aprender de esta narración que Simeón fue que profetizó que Jesús sería señal de contradicción y que una espada traspasaría el alma de María, los versículos que estamos viendo ahorita. También podemos ver características de Simeón, que este hombre, como vimos algo ahí, él esperaba con fe, con esperanza, valga la redundancia, que Israel, la consolación de Israel, él esperaba la venida del Mesías. La consolación significa que ellos esperaban que el Mesías iba a venir a salvarlo, iba a venir a liberarlo. Él esperaba eso, una característica que tenía Simeón. Esperaba la salvación que Dios le había prometido. Si ustedes ven el espíritu de obediencia y de fe, ha sido característico siempre lo que Dios espera en sus hijos, obediencia y que esperar en las promesas de Dios. También Simeón reconoció a Jesús, tomó al niño Jesús en brazos en el templo, reconociéndolo como el Cristo, como el Señor. Es otra característica que podemos sacar de la vida de Simeón. También vemos que Simeón bendijo a José y a María y profetizó sobre el niño, que sería para caída y para levantamiento de muchos en Israel y señal de contradicción. Eso es más o menos referente con el personaje, con Simeón, que aparece ahí, que jugó un papel muy importante porque fue el primero que públicamente Dios escogió para que diera a conocer públicamente el Salvador del mundo, mayormente que Israel estaba esperando en ese momento. También estuvimos viendo en el caso de Ana. ¿Quién fue Ana? Ana fue una profetisa de 84 años, o por lo menos 84 años de viuda, que no se apartaba del templo. Ana se la pasaba sirviendo ayunos y oraciones. Tras Ana ver el niño, comenzó a hablar de él. Versículos 36 a 38, que vemos ahorita, comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Es otro personaje muy importante en la historia del nacimiento de Jesús. Vamos a ver otras características más específicas en el caso de Ana. Dice que era profetisa, hija de Fanuel, lo vemos ahorita, de la tribu de Aser. También dice que era una viuda y era anciana. Había durado casada 7 años y luego a la altura de esto había vivido 84 años más de viuda. Pero también la vida de Ana fue que dedicó su vida al templo. O sea, luego que, según podemos extraer de aquí, luego que su esposo muere, que ella enviuda, ella dedicó su vida al templo exclusivamente, a orar, a ayunar y quién sabe a cuántas otras cosas más. También vemos del corazón de Ana que ella adoraba a Dios. Pasaba día y noche en ayunos y oraciones, esperando la redención de Israel. Al igual que Simeón, Ana también estaba esperando la liberación o la consolación de Israel. Ana también alabó a Dios. Al ver a Jesús, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención. Eso también lo vimos ahorita. Ahora bien, Ana y Simeón son dos figuras bíblicas del Evangelio de Lucas, como estamos viendo. Sin embargo,
estas dos personas representan la esperanza y la expectativa del pueblo de Israel con respecto al Mesías. O sea, cuando vemos la historia, la narrativa de Simeón y de Ana, lo que podemos concluir, lo que podemos ver, que estos fueran dos personas en la época que son representativos, una representación de personas que tenían esperanza, habían confiado en lo que Dios le había dicho y tenían una expectativa. O sea, la expectativa de ellos era que en algún momento, como Dios le había prometido, Dios iba a enviar el Mesías o el Salvador, que a través de toda la Escritura Dios le había dicho que en algún momento iba a llegar. A quien llaman la consolación y reconocen a Jesús como el cumplimiento de cada promesa en el templo de Jerusalén, alabando a Dios y anunciando su redención. O sea, el caso de Ana y el caso de Simeón fueron sumamente importantes porque es a través de ese momento que públicamente, tanto mayormente Simeón, que lo reconoce públicamente, y luego Ana comienza a vociferar, ¿verdad?, a decir que es el Salvador del mundo, marca un capítulo muy importante en la historia de la humanidad. Son datos, son evidencias irrefutables que a nosotros nos dan una tranquilidad, porque la Biblia es 100% fidedigna de que realmente Cristo nació, vivió de la manera como nosotros entendemos la Biblia, de la manera que lo hemos aceptado. Cristo ya vino y Cristo vuelve en su segunda venida. Hermanos, el sentido de la Navidad es Cristo. Sin Cristo no hay Navidad. Todo lo que se relaciona con la Navidad se relaciona con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Al igual que Simeón y Ana, nosotros tenemos el reto de seguir confiando en las promesas de Dios para nosotros y para el porvenir. Porque si yo lo puedo hacer hace 2000 años, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo. ¿Cuándo? Y por los siglos de los siglos. Amén. O sea, estas dos personas son extremadamente importantes. Como ellos, sin la cantidad de información que teníamos, como que tenemos nosotros ahora, ellos pudieron depositar su esperanza. Dice, Dios nos dijo. Yo espero que Israel, recuérdense que Israel estaba todo un caos. La situación de Israel no era tan sencilla, pero ellos decidieron confiar en Dios. Ellos decidieron seguir caminando, esperaban. Y no solamente lo esperaban, no solamente tenían la expectativa, tenía la esperanza y la expectativa. Y cuando se manifestó cuando se materializó, dijeron, wow, este es el que habría de venir. Este es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el mismo que ha morado desde el día en tu corazón, desde el día que tú confiaste en Él como tu único suficiente Salvador personal. Pero Él no solamente quiere morar, Él quiere que lo hagamos modelar, que nuestra vida sea en reflejo fidedigno de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Cristo viene pronto. Y el mensaje que podemos sacar de aquí ya para ir finiquitando, pudiéramos pensar y aprender de Israel. Israel, a pesar de que en sus propios ojos tuvieron el nacimiento, tuvieron el cumplimiento de la promesa, por alguna razón, no llevaron a cabo el plan de Dios. Muchos todavía rechazan a Cristo. Sin embargo, Dios no ha terminado con Israel. Dios, cuando nosotros vemos, ¿cómo se llama? Romanos 9 al 11, nos damos cuenta que todavía Dios está trabajando con Israel. Dios no ha abandonado a Israel. De hecho, si pudiéramos decir, la temperatura del mundo espiritual, de alguna manera podemos decir, la marca Israel. Lo que está pasando en Israel es importante para nosotros, porque Dios no ha terminado con eso. Sin embargo, Dios escogió un hombre, de ese hombre una familia, de esa familia una nación, para ser
el pueblo a través del cual Dios se quería dar a conocer. De alguna manera, Israel no cumplió con eso. Sin embargo, Dios, en esta dispensación, la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, te ha llamado, te ha escogido a ti para que vayas y anuncies el nacimiento y todo lo relacionado con este niño que nació ahí y que ha nacido en el corazón de cada uno de nosotros en el momento de la salvación. Si rapidito ahí me puede buscar Primera de Pedro 2.9, si mi memoria no me falla. Primera de Pedro 2.9. Vamos a terminar con ese versículo, viendo cómo Dios nos ha llamado, ¿verdad? Entendemos, nos hemos apropiado de esta verdad, pero como Dios, al igual que llamó a Israel, Dios nos está llamando a nosotros. No es 2.9. Ok, 2.9. Oigan lo que dice aquí. Dice, más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ayúdenme. Para que anunciéis las virtudes de aquel que hizo, que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas del pecado donde estaba. ¿A qué? Absoluta admirable. O sea, ahora Dios espera que por su misericordia y por su gracia, Él nos llamó, Él nos alcanzó a través de Cristo. Pero no fue solamente para darte la salvación. O sea, Dios te quería salvar, pero no es el producto final completo solamente salvarte. Dios espera que nosotros demos a conocer ese Salvador. Dice, para anunciar. ¿Qué hizo María? ¿Qué hizo Ana cuando vio al niño en el templo? ¿Quién recuerda? Anunció. Hablaba. Es lo mismo que Dios espera a nosotros. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Fue Cristo que nos llamó, pero Él se encargó de reconciliarnos con Dios. En un momento cuando nosotros el pecado nos impedía acercarnos a Dios, Dios se acercó a nosotros. En esta época lo que vemos es cómo Dios, viendo que el ser humano por el pecado no se puede acercar a Él, Él mandó a Cristo para Cristo acercarnos a Él. Esa es la razón de la Navidad. Cristo vino para eso, nació. Si hay una cosa, yo me atrevo a afirmar lo siguiente, que si yo le preguntara a Cristo cuál fue la razón por la cual vino a la tierra, Él no se va a complicar. Dice morir. ¿Cómo Cristo? Sin morir por tu pecado. O sea, morir fue la razón para Cristo vivir. Pudo haber muchas otras razones, tal vez legítimas, para que Cristo viniera a la tierra. Pero Él dijo, o Él diría, rechacé todas esas otras opciones. La única que tenía significado para yo bajar, Filipenses capítulo 2, para yo venir en forma de hombre es vivir para morir por tu pecado. Si no hubiera pecado, yo no vengo. Por eso yo vine, porque el mundo estaba lleno de pecado y yo vine a morir por tu pecado. De manera pues que el ejemplo que nos ha dejado el niño debemos seguirlo llevando por la gracia de Dios. Nuestra vida, conocer ese que nos salvó para darlo a conocer a otros. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el niño. Señor Jesús, gracias que tú decidiste, oh Dios, mandar a tu Hijo en forma de hombre. Hoy hemos recordado un poco las circunstancias o de las circunstancias que rodearon el nacimiento y cómo tú estuviste, Señor, orquestando, planificando, Señor, organizando toda cosa para que el nacimiento, el crecimiento y las actividades de tu Hijo fueran llevadas a cabo. Nada fue dejada a la imaginación ni a la coincidencia. Tú lo decidiste, oh Dios, y te damos gracias por eso. Te alabamos y te bendecimos. Bendice este tiempo.
en el nombre de Cristo. Amén y amén.